Vamos a analizar este circuito. Es un circuito recortador. Tiene como propósito pues hacerle cortes a la señal. Y para poder entender el siguiente circuito pues es necesario analizar este. Como pueden observar, tenemos una señal senoidal que es un voltaje que va a la entrada del circuito. Entonces este circuito pues tiene un voltaje pico llamado V subíndice M y un voltaje pico negativo. Tiene un resistor y un diodo. Y lo que nos interesa es cómo se ve el voltaje en el diodo, ya que como se puede observar en el diagrama, pues está en paralelo con el diodo. Es decir, el voltaje a la salida, o lo que nos interesa, es el voltaje del diodo. Para simplificar el análisis, en esta situación, pues vamos a considerar que el diodo es ideal, es decir, no necesita voltaje para encender, nada más necesita ser polarizado y ya. Lo vamos a sustituir, según sea el caso, por un cortocircuito o un circuito abierto. Y por supuesto, pues aunque no tenemos bien definido el voltaje M o voltaje pico, pues debe ser suficiente. Bueno, pues vamos a analizarlo por partes. Tenemos por aquí el semiperiodo positivo. El semiperiodo positivo definiría la siguiente polaridad, así como lo estoy trazando, y debido a esa polaridad, por convención pasiva de signos, pues tenemos esta corriente y va a polarizar cada uno de los elementos de esta manera. Observamos que el diodo tiene una polaridad positiva en el ánodo, por lo tanto está polarizado en directa y lo vamos a sustituir entonces por un cortocircuito. Entonces estaría en cortocircuito y pues un cortocircuito no tiene resistencia o su resistencia tiende a cero, por lo cual el voltaje a la salida es cero. Es decir, que en mi señal a la salida, en, digamos, lo llamamos de 0 a t sobre 2 o la mitad del periodo, pues como el diodo es ideal, vamos a considerar que pues es 0 volts. Así. Está en corto, entonces no produce voltaje. 0 volts. Siguiente. Ahora vamos a considerar que ese diodo está trabajando con la polaridad negativa de mi señal. Entonces vamos a borrar esto de acá. Ahora consideramos de t sobre 2 a t hasta t y quedaría así, y la polaridad de esta manera como lo estoy indicando, y por lo tanto la corriente intentaría circular de esta manera. La polaridad de los dispositivos que están conectados pues quedaría así como lo acabo de dibujar, y vemos que en esta ocasión el positivo está en el cátodo y el negativo en el ánodo. Por lo tanto, ese diodo es un circuito abierto. Es un circuito abierto, ese diodo no está ahí. Entonces el equivalente del circuito que tenemos pues sería así, ¿cierto? Porque está abierto. Aquí tendríamos BI y este es BO. Ahora, debido a eso, también la corriente, esta corriente que debido a la polarización inversa, pues es aproximadamente 0 amper. Y como es 0 amper, entonces no hay voltaje en el resistor, porque el voltaje en el resistor es R, la resistencia por la corriente, R por I. Y por lo tanto, el voltaje que se produce en el resistor es 0 volts.
Igual si hacemos la malla, porque también podemos hacer la malla, pues queda así, menos VI más el voltaje a la salida más el voltaje en el resistor igual con cero. Si el voltaje en R pues no existe, entonces el voltaje a la salida es igual a VI. Es decir, lo mismo que se ve aquí es lo mismo que se ve a la salida. Y por lo tanto tendríamos esta forma de la señal. Y esto se repetiría una y otra vez, de tal manera que el voltaje a la salida pues es la que acabo de dibujar de color amarillo. Nada más pasa hacia el otro lado eh, la señal negativa. Han sido recortados los periodos positivos. También cabe destacar que, por ejemplo, obsérvese que aunque el diodo no deja pasar corriente, es justamente cuando sí tenemos señal. Y cuando deja pasar corriente, no la tenemos. Esto quiere decir que el que haya corriente no significa que haya voltaje y el que haya voltaje no significa que haya corriente. Pero bueno, en principio, pues así se comportaría. Esta sería la primera parte del análisis. Bueno, aquí nada más me faltó agregar el periodo, así, ¿verdad? Este es un periodo, el cual se repite una y otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es este mismo circuito, pues lo vamos a tunear, le vamos a agregar un poquito de dificultad. Sería más o menos el mismo circuito, pero le vamos a colocar una fuente de voltaje de corriente directa en contraposición al diodo, así. Y le vamos a poner por aquí pues de nombre V, así, nada más. Procedemos de la siguiente manera. Primero que nada, pues pensemos que estamos en este punto inicial, en 0 volts. Entonces no hay corriente, por aquí no hay. Y nada más dejamos la fuente de corriente directa. Y debido a esta fuente, pues habría una corriente así, debido a esta fuente de corriente directa, polarizando mis dispositivos de esta manera. Vemos aquí lo importante o lo que quiero señalar es que esta fuente ya de inicio está polarizando al diodo en inversa, es decir, abre el circuito. Ujú. Es decir, está virtualmente desconectada, es como si lo tuviera de esta manera. Así. Entonces, de un extremo, la fuente no está conectada. Pues si no está conectada la fuente de un extremo, da lo mismo que yo la dibuje así. Y no hay corriente circulando ni por un lado ni por el otro. De tal manera que aquí son 0 volts y al ser 0 volts, pues el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida, como en el caso anterior. Eso es importante entenderlo. Entonces, mientras esa fuente V mantenga al diodo polarizado en inversa, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Ahora, lo que va a ocurrir es que
si en el semiperiodo positivo, ¿verdad? No hay suficiente voltaje para polarizar el diodo en directa, pues entonces siempre va a estar polarizado en inversa. Dicho de una manera más simple, piensen de la manera siguiente. Esta fuente B, su corriente tentativamente sería así, en esta dirección. Y BI, en el semiperiodo positivo, su corriente sería en esta dirección, es decir, contrapuesta a la corriente de B. Es decir, BI y B están compitiendo por quién polariza el diodo. Si B es dominante, ese diodo siempre va a estar abierto. Y en el momento en que BI sea dominante, ese diodo va a polarizar, va a quedar polarizado en directa. ¿Sale? Lo repito. Si B, la fuente de corriente directa, es dominante, ese diodo queda polarizado en inversa. Y si BI es dominante, ese diodo va a quedar polarizado en directa. Entonces, quien sea más grande, la fuente que sea más grande, es la que va a polarizar el diodo. Vamos a suponer inicialmente que la que domina pues es B. Entonces ya sabemos que mientras esta sea dominante, pues el circuito está desconectado y el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Entonces lo que va a ocurrir a la salida pues es lo siguiente. Voy a dibujarlo. Tengo esto así. Y mientras B sea dominante, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Proponemos esto, ¿no? Así. Pero si pensamos ahora que BI en algún momento gana a B, ese diodo va a quedar polarizado en directa y por lo tanto sería, en términos ideales y prácticos, quedaría polarizado en directa y sería un cortocircuito. Entonces, cuando BI sea mayor que B, el voltaje a la salida va a ser igual que B. Si proponemos que B, digamos, anda por aquí, entonces el voltaje a la salida sería igual que B. Es decir, esto es lo que vamos a ver. Así. Si B cambia, ¿verdad? Si es mayor o menor, bueno, entonces el recorte se va a hacer en otro nivel de tensión. B, B, la fuente de corriente directa, define dónde se va a hacer el corte. Suponiendo que pues el diodo es ideal, ¿verdad? Esa sería la forma en cómo se hace esto o cómo se analiza. Vamos a analizar esto con mallas. Pues sería esto así, ¿cierto? Y bueno, decir esta condición que inicialmente V es mayor que VI para que el diodo quede polarizado inicialmente en inversa, que es lo que suele ocurrir. Así que la malla queda menos VI más R por I más el voltaje del diodo más V igual con 0. Recordemos que debido a esa corriente tentativa, pues mis dispositivos quedan polarizados de esta manera. Pero cuando B es mayor que BI, entonces pues la polaridad en el diodo pues es invertida, ¿cierto? Así, así y también en el resistor, así. BI pues sí se queda con su polaridad de esa manera.
Entonces, mientras V sea mayor que VI, en realidad la corriente tentativa, porque sabemos que además ni siquiera circula corriente, sería así. Pero bueno, nos sirve para ir explicando. Y además esta corriente sería igual a 0 amper. Y esta sería la condición 0 amper por acá. Así. Ujú. Ahora, dado que el diodo está abierto con esta condición, porque está polarizado en inversa, entonces BD más B es igual a B, porque además están en paralelo. Así. Así que podemos escribir esto de la siguiente manera. Voltaje de salida es igual a BI. Cuando B es mayor que BI. Mientras sea mayor que BI. Es decir, este tramo aquí en mi gráfica, ¿verdad? Y luego de aquí hasta que vuelve a pasar por 0. De 0 hasta B y luego de B hasta 0. Esos pequeños tiempos que se ven por ahí. Ahora lo siguiente pues va a ser cuando BI es mayor que B. La malla pues sigue siendo la misma, menos BI más R por I más voltaje en el diodo más B igual con V igual con 0. Sabemos que la corriente sería ahora en la otra dirección. Ahora el diodo quedaría polarizado de una manera distinta o invertida. Así. Polarizado en directa. Y pues procedemos con lo siguiente. Si pensamos que el voltaje en el diodo es 0 porque es ideal, pues entonces V es igual a V0. Nada más que ahorita pues nos conviene manejarlo como V. Entonces lo dejamos como V para que se entienda de manera más clara. Ahora sí, el voltaje a la salida es V, pues ya está indicado en la gráfica. Y simplemente pues nos queda poner que eh, la corriente, podemos despejar la corriente, pero bueno, en este caso pues nada más nos interesa así. V es igual a V I menos R por I. Lo que significa que la resistencia se va a quedar con el voltaje sobrante de VI, ¿cierto? Mientras VI sea mayor que V. Ahora, pues como dijimos anteriormente, V es igual al voltaje de salida. Y ya, tal como se ve en la gráfica. ¿Sí? Para cuando VI es mayor que V. Ahora, ¿qué ocurre en inversa? Pues de este circuito tendríamos al revés la corriente debido a esta polaridad. Y tanto V como VI contribuyen a que el diodo esté polarizado en inversa, ya lo habíamos dicho. Entonces, pues la malla sigue siendo la misma, menos VI más, mejor, menos V más el voltaje en el diodo más R por I igual con 0. Tanto el voltaje en el diodo como V pues son V0 o voltaje de salida. Sabemos que la corriente son 0 amperes, por lo tanto R por I sería 0 volts. Si despejamos, V0 es igual a VI de esta manera. Y como el negativo está en el nodo V0 o la corriente está invertida, pues se produciría un voltaje negativo, es decir, menos VI igual a menos V0.
o como gusten verlo. Entonces esa sería la explicación, ¿verdad? Con mallas. Y la gráfica. Y la gráfica para el semiperiodo negativo, que finalmente BI es igual a V0, pues es así. Simplemente la vamos a continuar. Menos VM, es decir, al periodo negativo no le pasa nada. El único que es recortado es el semiperiodo positivo. ¿Y en dónde es recortado? Hasta V. Así que esta sería la forma de la señal. Y esto se repetiría en cada periodo. Así, etcétera, etcétera. Y bueno, agregando, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le agrego una rama más? Es decir, hago este circuito. Primero tenemos esta rama. Y le agregamos la siguiente rama. Esto sería VI y aquí V0. Voltaje de entrada, voltaje de salida, R por acá. Y pues la polaridad de las fuentes, así como la indico. Vamos a ponerle este V1 y este V2. Así. ¿Qué ocurriría? Pues simplemente, como recordemos en el circuito anterior, en inversa, la, en directa aquí se hacía un recorte hasta el nivel de esta fuente. Es decir, el voltaje a la salida, voy a tratar de dibujarlo un poquito más grande. Así, esta sería la señal senoidal tentativamente. Y el voltaje a la salida quedaría así, donde eh, en este caso V1 indica dónde se va a hacer el recorte. Y recordemos que esa rama no interfiere en nada cuando se ejecuta el semiperiodo negativo. Pero, así como está colocada la segunda rama, pues está de tal manera que esa rama hace efecto sobre el semiperiodo negativo. Así, V2. Y además, ojo que está colocada de cabeza. Entonces el recorte sería hasta V2. De tal manera que, bueno, pues ese sería la forma de la señal si tenemos dos ramas. Sí, el análisis es prácticamente el mismo, nada más que se agrega una rama en paralelo y la primera rama hace efecto o hace un corte en el semiperiodo positivo y la rama 2 hace un corte sobre el semiperiodo negativo. Y el voltaje a la salida pues es la resultante del efecto de la rama 1 con la rama 2. Vamos a ver esto en la simulación. Bueno, vamos a checar aquí la simulación. Ya preparé el circuito, es el recortador en paralelo y agregué unas fuentes variables. Y puse un voltaje de 12 volts RMS, que bueno, debe ser suficiente para el propósito. Y pues vamos a darle correr. Entonces se observa aquí cómo están los recortes. Voy a subir el voltaje de tal manera que no encienda ese diodo. Vamos a cambiarle por acá.
Vamos a ponerle más el doble 20 y aquí vamos a darle 20 también, para que suba un montón. ¿Qué pasaría si esas dos fuentes de voltaje suben un montón el voltaje? Pues nunca dejan encender los diodos y por lo tanto el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Vamos a aumentar el voltaje aquí, así, ¿verdad? Entonces se ven que son iguales. ¿Qué pasa si yo lo disminuyo todo? Pues quedaría nada más el voltaje del encendido del diodo, que son 0.7 volts. Si lo consideramos ideal, pues recortaría todo el semiperiodo completo. Es decir, si ya empiezo a aumentar el voltaje por aquí a la fuente, pues el nivel en el que está, pues es el, es donde se hace el recorte. Por aquí vemos que la escala tengo 5 volts por división y como ahorita puse en V2, puse un voltaje de 5 volts, pues el recorte más o menos lo hace a 5 volts. En realidad, pues es es un poquito menos. Vamos a checar por aquí, a ver si puedo usar los marcadores estos. Mm, creo que se usan por acá. Ah, no son estos. Aquí. A ver, a ver. Ahí está. Aquí uno. El uno me marca 5.56, o sea, 5.6. El punto 6 extra es el del el encendido del diodo, pero bueno, pues es correcto. Así que está bien lo que decimos. Entonces es esta fuente es la que me dice dónde se va a hacer el recorte. Vemos que lo hace muy bien. Obviamente yo puse esto a escala de tal manera que pues me coincidiera la entrada con la salida. Ahí está. Ujú. ¿De acuerdo? Pues así es como funciona un circuito recortador. Obviamente esto sería impráctico poner dos fuentes, así de esta manera. Lo que se puede hacer es colocar un divisor de tensión variable, ¿verdad? Con un potenciómetro y va a funcionar de la misma manera. De hecho, lo único que necesitamos es un nivel de tensión que no deje polarizar, que no deje que encienda tan fácilmente este diodo. Acuérdense que nada más cuando enciende el diodo es cuando circula corriente y mientras no encienda pues no va a circular corriente, por lo tanto sí pueden utilizar sin problema un divisor de tensión. Vale, pues ya, espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Bye.